Ese plano usted lo puede editar, profe. ¿De qué? ¿Lo puede editar? ¿El plano ese lo puede editar usted? ¿Ir cambiando una información o no? No, porque estaba en PDF. Ah, ¿cómo se escucha nada? Sí, pero no sé si ya se hace así. No, no, permítase. ¿Qué dice el hermano? Ahí se ve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar exactamente las mismas dimensiones porque en el fondo no tenemos ni sobrecimiento, o sea, no tenemos ni moldajes, ni tenemos que hacer la sobreexcavación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero todos los horizontales y después, bueno, ustedes hacen los verticales, pero vamos a olvidar nosotros hacer primero todos los horizontales. ¿Qué es lo primero que vamos a colocar? El eje con el que vamos a trabajar. Después, ¿entre qué eje? La sección. Claro, en el fondo si elegimos el eje, por ejemplo, el 5, sabemos que está entre el eje C y el 6A. Después tenemos el largo. Vamos a poner el ancho. El alto. El alto y el total de metros cúbicos, ¿cierto? ¿Por qué no 6? Porque tenemos 6 ahí horizontales. Nosotros vimos que cuando es crecimiento continuo, nosotros tomábamos todas las dimensiones simplemente a eje, porque es lo mismo tomar los largos de eje a eje que tomar primero toda esa línea. Claro. Es mejor tomarlo de eje a eje, porque como es continuo, no tenemos que estar sumando ningún elemento. Entonces, tomamos el primer eje, el eje 1. Entonces aquí colocamos eje 1. ¿Entre qué ejes va el eje 1? Desde aquí, F. Entonces va desde el A hasta el F. ¿Cuál es el largo total de ese eje? 12 metros. 12 metros. Entonces en el largo ponemos los 12 Porque es de eje a eje. Exacto. Esto obviamente esto está en metros y metros. Ya. El ancho, ¿cuánto es el ancho del eje 1? Del cimiento. Aquí estamos viendo, o sea, de la excavación. 40, exactamente, porque eso es lo que tiene de ancho mi cimiento, y como yo no estoy trabajando con moldaje ni con ancho superior, entonces es 0,40. Hola, buenas tardes. Profe, ¿por qué 40? ¿Dónde sale ese Porque teníamos acá Ah, perfecto, sí. en los detalles, Porque están los detalles. en los detalles dice que 40 el ancho del cimiento. Acá igual tenemos un dato ahí, nos sirve también. Abajo. Más abajo, ahí, a la derecha suya. Ahí.
Ese es un dato. ¿Qué marca ese? Quería hacer masajes. No sé qué le pasa. Está corrido. Porque debería darte este año. Claro, sí. Entonces debería ser ese más o menos el. No, porque este año. Pero es 40, ¿por qué? Porque lo mismo en nuestros detalles dice que es 40 el ancho. ¿Ya? ¿El alto de cuánto es? En el eje 1, que el eje 1 tiene el detalle 1. Es de 60. ¿60 qué? 60 es el cimiento. ¿Cuánto es la excavación? 65 con el. Porque tenemos que llegar acá, acuérdense que hasta el sello de fundación. Entonces tenemos, diciéndolo coloquialmente, tenemos que hacer el hoyo para el cimiento y para el emplastillado. Entonces tenemos que hacer los 65 centímetros, que si lo pasamos a metro son 0,65. Y ahí tenemos que multiplicar. Ya, ahora entonces. ¿Te parece si me vas a preguntar si no puede haber 12 por 0.4 3,2. ¿Cómo puede ser? Después, ¿cuál eje vendría? El 2. El 2. El eje 2, ¿entre qué ejes está? Entre el A y el C. No, el B es. Entre el B y el C. Porque no parte de acá, sino que parte desde el B y llega hasta el C. Entonces, el eje 2 es entre el B y el C. ¿Y cuánto tiene de largo? 150. 150. 1,50. 1,50. ¿Cuánto es el ancho? 0,40. Lo mismo. Lo mismo. Ah, 0,40. sí, 0,40. ¿Y el alto cuál es? Si 0,65. No, ahí tiene no el cambia. detalle 2. Aquí está marcado que tiene el detalle 2. Ah, 45. 45. Entonces que tenemos yo no veo nada, profe. 45. Super, si no se puede. Ya 0,27. 0,27. Ahí sí. Después tengo el eje 3. El eje 3, ¿entre qué ejes está? Entre el A y el B. Y el B. ¿De cuánto es el largo? De 1,70. ¿El ancho? De 0,40. ¿Y el alto? De 0,45. 0,40. El 2. 0,4 por 0,45. 0,306. 31, entonces para que no trabajemos con dos decimales. El 4. No, el 3A. 3A. ¿Entre qué ejes está? Ese tendría que ser el B y C. B y C. B y C. ¿Cuánto tenemos entre B y C? 1,50. ¿De cuánto es el ancho? De 0,40. ¿De cuánto es el alto? 0,45. 0,40. O sea, sería 0,27. 27. Después tenemos el 4, ahora sí. El 4, ¿entre qué ejes lo tenemos? Al A y al F. Ah, no. Entre Sí. el A y el F. Dentro del A y el F.
¿De cuánto es el largo? 12. 2. ¿De cuánto es el ancho? 0,40. 0,40. ¿Y de cuánto es el alto? 0,65. Por lo tanto, nos da lo mismo que en el proceso. Y el último, entre el C y el CA. Que sería el 5. Este es el Pero ese SCA sale como eje ahí. sale como Ah, este. ya. Es como el 3A. Sí, sí. Entonces está entre el C O sea, y el CA. Y eso mide, no sé. Uno. ¿cuánto tiene de ancho? El 2. 0,40. 0,40. 0,40. Y de alto, 0,45. 0,40. Y ahí tiene que ser. 0,45. 0,324. 0,3,2, porque en el fondo el 8 también lo aproximamos, este también lo aproximamos. Entonces ahí tenemos lo que son los ejes horizontales. Y después los verticales obviamente los tienen que hacer de la misma manera. El eje A, por ejemplo, tendría que ser ¿entre qué ejes? El eje A entre el 1 4. y el 4. Y el 4. Después el eje B Entre el B entre el 1 y el 3A. y el 1 entre A. El eje C, Lo mismo. 1, 3A. no. Ah, no, El eje perdón. C, Al C. Al 5. al Al 5. 5. No voy a decir. El 1 hasta el Al 5. 5. El CA, Del 4 al 5. sí. Y el F Del 1 al 5. Al 4. al 4. Entonces hacen una tablita exactamente igual y van cambiando. Aquí es fácil porque en el fondo el ancho siempre es 0,40. ¿Qué les va a ir cambiando? El alto y el largo. Y en el fondo depende del largo, de la sumatoria en el fondo que dan ustedes de los ejes, es lo que les va a dar para el largo. De Y el eje a alto- eje igual. ¿Ah? De eje a Entre eje. ejes. Y el alto depende en el fondo del detalle que les indique, si es detalle 1 o si es detalle 2. ¿Ya? Vamos a avanzar más o menos rapidito con el otro para alcanzar a ver al menos un pilar para que puedan. Aquí vimos la excavación. Si nosotros vemos el cimiento, por ejemplo, el hormigón de cimiento, de los ejes horizontales, ¿qué nos sirve de esta tabla? Si yo estoy calculando el cimiento que va de aquí hasta acá, el largo, ¿cierto? ¿Qué más me sirve? Si estoy diciendo que el cimiento tiene este ancho, También el ancho. me sirve también el ancho. ¿Y el alto me sirve? No. No, porque tenemos que quitarle en el fondo a cada alto, le tenemos que quitar los 5 de De la emplazamiento. plantilla. Entonces este nos va a quedar de 0,6, 0,40, 40, 40, 45. Y obviamente nos va a cambiar. La nada. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes si están trabajando con Excel? La misma tabla que usaron para la excavación, la ponen en otra hoja y simplemente cambian después el alto.
Ese está moviendo sobre los ejes de... El primero era el de la excavación. Y ahora estamos viendo el hormigón de cimiento de los ejes horizontales, en el fondo de los mismos ejes que nosotros publicamos anteriormente. Hormigón. Hormigón de cimiento. Hormigón de cimiento, los ejes horizontales. Chiquillas, si quieren, trabajen en el ratito y cuando empecemos a ver los pilares de la enterradura, yo les aviso para que... Sabes que cuando ustedes ya lo vieron este pedazo, digamos, entonces... Ah, pero para que no hay cositas, Sí, claro. Acá le tenemos que sacar el emplantillado. Y después, claro, aquí en el fondo, también de copiar esta tabla más para que la tengan. Sí, Para poder, ya, a poder hacer el emplantillado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El largo, el emplantillado va exactamente debajo del cimiento. claro. Por lo tanto, nos va a funcionar el largo. Como va justo en el ancho, nos va a servir el ancho. ¿Qué tenemos que cambiar? El ancho. Claro. Porque el fondo aquí es 0,05. Que es pasándolo en el fundamento de los Sí. centímetros. Sería el hormigón de emplantillado. Y el hormigón de cimiento Era el anterior. era el anterior, que ahí había que colocar el alto 0,060. Había que 0,60, claro. Justo el prisma en el fondo, o el sacarle el emplantillado. emplantillado. Pero queda claro en el fondo por qué utilizamos los mismos largos y los mismos anchos. Sí, sí. Y estos mismos largos nos van a servir además para el sobrecimiento. Porque si se fijan, el sobrecimiento está por sobre el cimiento y también en el eje 1. Va desde el eje A hasta el eje F. El sobrecimiento finalmente son
son El las líneas amarillo. amarillas, claro, que son 15 centímetros de ancho por los 30 centímetros de alto. El largo nos va a funcionar, pero el ancho, ¿de cuánto es el ancho de nuestro? 15. 15. 0,15. ¿Y el alto cuánto es? 30. 30. Por lo tanto, el ancho y el alto aquí se van a modificar porque el sobrecimiento tiene ancho y alto que es distinto al cimiento. Entonces, el ancho es el 0,15 y el alto sería el 0,30. Y para abajo igual porque el sobrecimiento en ambos detalles es exactamente igual. Profe, entonces ahora hemos visto solamente los horizontales. Después nosotros tenemos que sacar Ustedes deberían hacer claro. Ya, bueno. Ahora, para los verticales, básicamente tienen que sacar los largos y después ir viendo en el fondo qué detalle es. Para el A, para el F, para el 1 y para el 2 es el detalle 1. O sea, es 0,65 y después va a ser 0,60. Sí. Y para el 2, o sea, para el B, para el C y para el CA, va a ser 0,45 y después 0,40. ¿Ya? Siempre será esa. Cuando es cimiento continuo, sí. De hecho, podrían tener un cimiento continuo que sea igual para toda la casa y hay menos atado todavía porque en el fondo son todos exactamente iguales. Si cuando viene, como la mayor complicación, cuando tú tienes, por ejemplo, aquí tuviéramos un pilar, por ejemplo, porque ese lo tienes que calcular solito, entonces tiene que ser 40 por 40 y es el eje A y el eje 5. Sí. Entonces ya no tenemos como un tramo, sino que es un solo elemento. Ahí es donde empieza a ser un poquito más lento también, porque si tú tienes una fundación donde tienes varios pilotes aislados, tienes que empezar en el fondo a ver si son todos iguales, si son distintos, porque si son iguales, claro, haces uno y lo multiplicas por 10, por 15, por lo que sea. Pero si son distintos, hay que empezar en el fondo. ¿Y ese hormigón de cimiento? No. Este es sobrecimiento. Sobre cimiento. Hormigón de sobre cimiento. El último que. Profe, para una casa, no sé, de un piso, ¿esa es como una medida ideal de...? 40 por 60 normalmente es lo que se usa. Lo menos que se usa es de 40 por 40, que Lo en el menos. fondo es el tamaño de tu pala, porque más chico que eso es como complejo. ¿No? O sea, de ahí hacia arriba. Exactamente. Y eso es para un piso. Y si fuese de 2 pisos, ¿cuál sería lo ideal? Finalmente le pueden poner entre 80 y 100. Y ahí a veces también empieza a encender un poquito, 60 por 1 metro, 60 por 80. Ah, ¿Ustedes están en construcción o en técnico? técnico. Técnico, porque después, igual les doy el dato, en el ASI 318 uno tiene un reglamento que se llama ASI 318. Ah, lo hemos escuchado por ahí. Esto tiene alguna, pero no acuerdo bien en qué parte, pero de hecho yo lo usaba, les entrega cómo dimensionar elementos de fundación, vigas. En el fondo, por ejemplo, las vigas les dice que si tiene tanta luz y tiene tanto ancho, ¿de qué altura tendría que ser la viga? Como para hacer como elementos de hormigón medianamente aproximados en el fondo. ¿Pero es una tabla? ¿Es como una...? No, es como un manual de hormigón. Como una normativa. Es que no es normativa, es un reglamento de hormigón americano. Entonces, en el fondo está. De hecho, bueno, yo lo tengo si lo necesitan. Pero está como la traducción y se aplica junto con lo que es la norma 170, la 433, la 333, 71. Pero así, si uno necesita algo más o menos, eso le sirve para poder hacer el cálculo. Entonces, si
Sí. ubicamos excavación, cimiento, emplantillado y el sobrecimiento. Y siempre la multiplicación es para sacar los metros cúbicos, el largo, ancho por alto. Claro, y por eso siempre lo pasa en kilómetros, porque a veces pasa que, no sé, anotan 12, después anotan 15 y 30, y ya te da un número que Sí, no es. que no es el... No es el número real en el fondo. Entonces, por eso, cuando esto está en metros al tiro, entonces tú lo dejas en metros. Claro. Ya, Sí. vamos a ver entonces, voy a llamar a los chiquillos para que veamos al menos el ejemplo de un pilar para que puedan hacer la publicación. A ver, entregan. ¿De aviso? Ya, muchas gracias. No va a ser Sí. Ya sé que me falta. Estamos preparados. ¿Se entrega el día, no? No, no siempre es. Sí, hay que subirlo. El día como mañana. Hoy día se explica Hoy día se Se sube. a las 12. Y mañana se tiene que explicar impreso. No lo tiene que dar. Sí, impreso. Es mejor. Hay que dar impreso. Y hoy día me lo dejo. ¿Perdón? Aquí, al profe. Es que mañana le toca poner. Ah, ya. Entonces mañana se entrega impreso. Ah, no. ¿No? El, Para revisar. pero hay que, tienes que llegar a Sale más fácil sí, que- claro. Ya, chiquillos, si nosotros nos vamos a la planta de estructura, si ustedes se fijan, tenemos varios pilares: P1, P2, P3, P1, P2, P3, P4, PJ, que en el fondo es para las ventanas, y eso es todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar tanto la soldadura como el hormigón. Obviamente ustedes ubican uno y después que ubiquen uno lo multiplican por 5 del P1, parece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿De qué? ¿No? 4, no, son 5. Bueno, ustedes no cuentan, pero ahí tenemos 1, 2, 3, 4, El mismo P1. arriba del P1. De acá. Eso hay que ir. En el eje B. Sí, eje B te da. Ah, acá. Eso. Entonces sí teníamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen 6. O sea, nosotros vamos a publicar uno y cuando ustedes tengan que hacer como la publicación final, tienen que multiplicar eso por 6. Ya. Para el pilar tenemos acá abajito el detalle de todos los pilares. Ustedes se fijan, les dice el estribo y le indica que el estribo es de diámetro 8 cada 20 y que son 4 pi de diámetro 12. Pero nos faltan dos cosas ahí: la altura y el largo del estribo, porque no nos están dando el largo del estribo, no hay un detalle en el estribo. ¿Se acuerdan cómo publicábamos el largo del estribo? O sea, cómo publicábamos, cómo determinábamos el largo del estribo si no nos van a dar el largo del estribo. Por la cantidad de. Por los espacios cada 20.
O sea, ahí vamos a saber la cantidad de estribos, pero yo necesito el largo de los estribos, el largo que tiene este elemento. Era por los 0,15 más los 0,15 multiplicado por 2, me parece, más 10 algo así. Ya, como que la mitad vamos. Era algo así. ¿Cuánto es el recubrimiento de hormigón que necesitamos, de acuerdo a normativa, para edificación? 2,5. Entonces, desde aquí para allá, yo tengo 2,5. De aquí para allá, tengo 2,5. De aquí para acá, tengo 2,5. Y de aquí para De acá, hormigón. tengo 2,5 de hormigón. Porque ese es el recubrimiento mínimo normativo que necesito para los elementos en edificación que tengan armadura. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo 2,5 acá y tengo 2,5 acá, se lo tengo que quitar a los 15. ¿Cierto? Por lo tanto, eso me va a quedar de 0,10. Lo tengo dos veces, por lo tanto, abajo también tengo 0,10. Acá tengo 0,10 y acá tengo 0,10. Tengo 0,40 hasta ahí. ¿Qué es lo que me falta? Exacto, me falta la vuelta. ¿Sí? En el fondo es la madre de mi estribo. Por lo tanto, este chiquillo normalmente es 7, pero yo lo dejo en 10 para que sea fácil la sumatoria. ¿Ya? Por lo tanto, esta tiene 10 y esta tiene 10. Sumo 0,20. Por lo tanto, el largo de mi estribo, ¿cuánto es? 60. 0,60. Por lo tanto, ya sabemos que tengo un estribo que es de diámetro 8 cada 20 centímetros y que tiene un largo de 0,60. Profe, disculpe. No. ¿Dónde saca el 0,10? 0,10. Porque tú tienes 0,15 aquí. Le resto los 2,5 de acá, esos son 0,05. Entonces le quito a los 15 le quito 5. ¿Y eso es para todos los pilares? Para todos los pilares. Para todos los pilares. Porque si no les entregan la información, tenemos que asumir que está de acuerdo a la normativa y la normativa les dice que es 2,5. Si esto fuera más ancho, en alguna parte de alguna especificación que ustedes tengan, debiera indicar algún ancho superior. Si no les indican las especificaciones, No, las especificaciones de ustedes no son muy son específicas. como los planos. Entonces, lo aplicamos 2,5. Por lo tanto, nos queda de 0,60. ¿Ya? ¿Y en alguna parte nos dice la altura? Podríamos ver El de otro plano. Habría que verlo en otro plano porque aquí no nos da ninguna Yo información. creo que nos serviría de derivación y podríamos ir ubicando. El del corte al de arquitectura es el que necesita, porque en el fondo en el corte de arquitectura me indican cuánto mide la viga, cuánto mide el pilar y cuánto mide el cimiento, en la arquitectura. Termino de copiar el chiquillo y de ahí lo cambio para que lo vean. Yo pensé que iban a haber más, ¿no sabes? Debieran. Pidieron la Debieran, pero no vienen. ejemplo. De hecho, claro, no sé si dejar a alguien más presente porque si no van a suspender más la... ¿De verdad? Dije a alguien más presente. ¿Va a pasar lo mismo? El único que vino por lista es Robinson. Y aparte estamos... Y vino por lista. Porque después tengo un Alejandro Caro que no, yo no lo conozco. Patricio Heredia, Pájaro que está con nosotros. Ítalo Madariaga, El Ítalo, ponga presente al Ítalo. Gabriel estaba, María Reina, Juan Salvatierra, Carlos Sandoval y Pablo Valdés. Luis, ¿por qué quiere venir usted o no quiere venir por nadie? Sí, coloca cualquier. Por cualquier. Gabriel o. Y Bueno, Gabriel no está en la lista. no Pero está. Alejandro
¿Quién es el Patricio? ¿Cómo? ¿Paulo? Patricio y Pablo. ¿Quién es? Pablo Valdés. Paulo Valdés. Pablo Valdés puede ser. Incluso por el WhatsApp todos hablaron de venir. Sí, sí, todo yo no entiendo. Yo de hecho no tenía idea. Y en la otra clase Y vine. Yo no tenía idea que La tenía otra que venir. la del día fue, vino hombre. Después tengo otro país. pero este viste el otro. ¿Porque ¿Ya te hizo? No, después de ustedes. Entonces se uno. Veremos si quiere venir por ahí, ¿no? Pues cualquiera. Ya vamos a poner la Patricia de Luis. ¿Y Daniela usted? Por el. ¿Quién está? Carlos Sandoval, Juan Salvatierra, Alejandro Carlos, Verónica Salvatierra. Salvatierra, sí. Ahí estamos los 5 tenemos ¿Y cuántos tenían que ser? 9. Ya, pero por lo menos es más de la mitad. Somos 5. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Aquí. Aquí nos dice que tenemos 30 en la liga, que tenemos 240 en total, por lo tanto, el pilar sería de 210, ¿cierto? Sí. ¿Y esto será el sobrecimiento? Este debe ser el sobrecimiento, si es 30. Y después tengo mi fundación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como corte? 30 la viga, 240 el pilar, después tendría 30 el sobrecimiento y 60. 60 o 40, dependiendo cuál sea nuestro eje. O sea, nuestro Que todo alrededor tenía de 0,60. 30. Sí, pero hay algunos pilares que están en los encuentros de los que tenían detalle 2. Aquí tenemos 240 y aquí tenemos 30, ¿cierto? Volvemos a nuestro plano de entonces ya nos quedó claro que este pilar 1, ese pilar 1 y ese pilar 1 van a ser de altura 60, la fundación. Pero este pilar 1 y este pilar 1 y este pilar 1 van a tener 40 la fundación. Eso nos va a definir en el fondo el largo de nuestra encerradura. Nosotros vamos a entender siempre que tenemos cabezales que son de 15. ¿Sí? Entonces, tenemos 15 aquí y bajamos. ¿Hasta dónde bajamos? No podemos bajar hasta los 60 porque no podemos llegar hasta el plantilla. Normalmente hay un separador. Podemos darle 5 centímetros de separación, por ejemplo, para que no lleguemos hasta ahí. Y de nuevo 15. Estos 15 chiquillos pueden ser hacia adentro y hacia afuera. Eso depende del calculista, pero igual son. Por el otro lado tenemos otro más. Porque cada pilar tenía 4 encerraduras. ¿Se acuerdan que un pilar era así? Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3 cuadros, que serían los que están acá. Dijimos que aquí le íbamos a quitar 5, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí hasta acá tenemos 55, ¿cierto? De aquí para acá hay una altura de 55. Y estos cachitos de aquí dijimos que le íbamos a dar 15, ¿cierto? De aquí Sacarle los 5, discúlpeme, para que me digan. le sacamos 5 para no llegar hasta abajo, hasta el plan cerca del plantilla. Después aquí tenemos 240 más 30, ¿cierto? Más estos 30, porque tenemos 30 de sobrecimiento, 240, no, 210 era el plan, porque era 240 hasta el cielo. Y 30, entonces tenemos 210
más 30 son 240. Más los 30 son 270. Y aquí cada uno de estos vale 15. Entonces, ¿cuánto me diría uno solo de estos fierros? 270 más 70. Porque son 340. Más los 15, estamos Es que estamos viendo que ya los 15 más 15 son 355. Porque en el fondo aquí tengo 70 más 270 son 340. Más 15 son 355. Por lo tanto, estos de aquí son 4 phi de diámetro 12, de largo 3,55 metros. ¿Ya? Los largos de todos sus otros fierros deben ser los mismos para todos los que están con el detalle 1. Porque en el detalle 2 nosotros acá tenemos 40 nomás. Si aquí le quitamos 5, acá también le vamos a quitar 5. Entonces en vez de 55 son 35, le tiene que quitar 20 centímetros a esto, que es la diferencia que tenemos entre las dos fundaciones. Entonces, eso cambiaría en la cerradura de los pilares, dependiendo en qué lado está ahí, viendo cada detalle. Porque si ustedes se acuerdan, este era detalle 2, detalle 2, detalle 2, detalle 2, Sí, detalle 2. Si solo me hablaba de el 1. Entonces, solamente ese pilar, tendrían 3 pilares P1 con este largo y 3 pilares P1 con 3,35. Y tienen que hacer también cuántos estribos tenemos. Vamos a considerar los estribos, chiquillos, desde aquí abajo hasta nuestra... Lo he dividido cada 20, ¿no? Sí, pero los vamos a considerar desde los 55 hasta donde empieza la vida. ¿Ya? 270 más 55 son 3,25. 25. 3,25 metros. Nuestros estribos dice que van cada 20, o sea, cada 0,20. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? 3,25 dividido por 0,20. Eso les da 16, algo, me imagino. ¿Dividido? Sí, 3,25 dividido por 16.25, 17. ¿No? 16,25. Ya, dejemos 16. ¿Qué decía la norma cuando nosotros teníamos con decimales? Le agregamos 2. 2. Entonces, los 16 más 2. Por lo tanto, tenemos 18 estribos. Cuando era un número exacto se le agregaba 1. Cuando era un número exacto, si hubiera sido 320 dividido por 20 nos daba 16, y le agregábamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sabemos cuántos estribos multiplicar. Tenemos 18 estribos por ¿De cuánto era? el largo, 0,60 metros. ¿Por qué cosa? ¿Repite? Por el peso del diámetro del fierro. Eso lo pueden hacerse con tablas, chiquillos, o si Sergio les enseñó a calcular el peso, lo sacan de acuerdo a lo que les haya enseñado. Y posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Es por el pérdida. Por el pérdida Por 1,05.
y eso les va a dar los kilos de estribo. Lo mismo tenemos que hacer con los 4 fierros. Aquí no tenemos que calcular cuántos son porque nos están diciendo que son 4. Entonces, ¿qué tenemos? 4 fierros por 3,55 metros por 0,8. Eran de 12, ¿cierto? No, son de 8. De 12. No, El de de- ocho son dos. Ah, el de 8. Por 1,0. Eso lo pueden hacer en la misma. Se me olvidó la tabla, esto ya no acá, pueden utilizar la misma tablita que usamos el año pasado para las encerraduras, que en el fondo aparecía y le iba dando al tiro al lado cuántos kilos eran. ¿Se acuerdan? Sí. Pueden usar. Consulta, esa materia no la pueden volver como a meter en algún lado de la plataforma, porque uno se mete y ya no hay materia No, de pues, se imposición. supone que ustedes cuando están cursando el curso debieran descargarle por Déjeme ver si yo lo tengo, porque debiera, o sea, yo siempre la guardo, pero el otro día, a principio de año tuve un problema con el computador y perdí un montón de... Profe, la materia de ahora no es la misma que el año pasado. Sí, pero es que es para el segundo semestre. Pero lleva lo mismo, son Es diferentes. lo mismo, pero lo que pasa es que yo, como materia así armada, tengo que buscar si la tengo, porque como les digo, yo tuve un problema con el computador, perdí información de varios módulos, no sé si se lo tengo, puede ser que lo tenga en la nube, si la tengo, se las mando. Jessica, me manda usted el fin de semana un mensajito para cargar, ¿ya? Para que les envíe a Robinson, a Luis y a ustedes, porque ustedes en el fondo ahí se van a contar. ¿Ya? Y ahí tenemos un pilar. O sea, tendríamos 3 pilares. Los 3 pilares del que están en P1 con... Este sería el P1, en el fondo con el detalle 1. Si viéramos P1 con el detalle 2, esto lo tenemos que volver a sacar, porque ya tenemos solamente 335. O sea, no, ¿cuánto era? 270 más 35 les quedan 305. Entonces sería 3,05 dividido por 0,20. Eso también les va a dar 15, alguna cosa. Entonces van a ser 15 más 2, por lo tanto eso es 17. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 17 por 0,60 metros por 0,395 kilos al kilo por metro por 1,05. Y ahí calcular el igual. ¿Y las encerraduras cuánto sería? 4 por 3,35 metros por 0,8 kilogramos por metro por 1,05. Y estos serían los P1, que son los que están en el interior, que están de acuerdo al detalle 2. Y con todos los pilares, exactamente lo mismo. Hay pilares que tienen forma de L, de lo que sea, pero finalmente eso Es lo mismo. es exactamente lo mismo. Solo que Tienen el largo de las encerraduras, chiquillos, dijimos ya que iba a ser siempre para todos lo mismo. En el fondo, estos de aquí igual van a tener o 335 o 355. En el fondo, las verticales. Estos de aquí, dependiendo si el P2 está con el detalle 1, va a tener de altura 355. Y si lo tenemos con el P2, o sea, con el detalle 2, va a ser 335. ¿Qué es lo que tienen que calcular? El largo del estribo. Y ya saben que para los que están en el detalle 1 son 18 estribos y para los que están en el detalle 2 son 17.
Que los 0,50 en largo tenéis que comer en el. Tengo una foto. De aquí para acá, Y escribí. tú tienes 2,5 centímetros, que eso es solamente el rigor, el recubrimiento que tú tienes. Y de aquí para acá también tienes 2,5. Por lo tanto, si tú tienes 50 de largo, le tienes que quitar 2,5 centímetros a un lado y 2,5 centímetros al otro. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, tú vas a tener 0,45 metros. Como tienes un lado, dos lados que son iguales, es 0,45 por el otro lado también. Y acá tú tienes 0,15. Si le tienes que quitar 2,5 ahí y 2,5 acá, ¿de cuánto le queda? 0,10. Y como esa cara es igual que la de acá, esa es 0,10. Y dijimos que esta vuelta de aquí y esta de acá va a tener cada una 10, pero en total le vamos a sumar 0,20. ¿De cuánto nos queda el largo completo de este trigo? 90, 100, 110, 130. Entonces este trigo tiene largo igual 1,30 metros. Ahí sí. Yo no había cachado tampoco. Profe, acá el 0,395 es factor para el peso. Sí, es el peso de acuerdo al diámetro. Por eso les decía, si ustedes tienen alguna otra tabla con Sergio o él les enseñó a calcular el peso, Solo pasa mal. Ah, ya. No pasa. Y el 1,05 es el porcentaje perdido. el porcentaje, pero acuérdense que la norma, el único elemento, ¿Sí o no? Robin? Su metodología es diferente. Su metodología es mostrar la materia que tienen que hacer. Y eso. el 1,5 acuérdense que es la única que de acuerdo a la normativa incluye una pérdida en el cálculo de la adjudicación. Independiente que después cuando ustedes hagan el análisis del precio unitario tengan que agregar, de acuerdo al espesor, de acuerdo al espesor ustedes tienen que agregar una pérdida en el precio unitario. ¿Ya? Profe, dale nomás, María. Perdón, ¿no va a pasar en alguna clase eso, el análisis del precio unitario con Descartes y todo el tema? Yo creo que deberíamos hacer una de esas clases. Yo creo que aquí debería estar todo el curso, ¿cierto? Sí. Y eso me acuerdo que yo hice todo y ya. El problema es que Y claro, todos trabajan. como están las vacaciones, entre medio, Imagínense que estoy colgado yo que tuve un 7 en esa prueba. Ah. Oiga, profe, en esta cadena de acá, ese es un pilar. o sea, perdón, el pilar de acá, sí, también sale como para sacar el largo. Es que el largo, por eso les decía, el largo que van a usar ustedes es lo mismo para todos. Ya, Todas estas barras en el va fondo ya, perfecto. van a ser o de 3,55 en el caso donde tienes detalle 1 y va a ser de 3,35 cuando tengas el detalle 2. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 barras por 3,55 o 10 barras por 3,35. Ya. ¿Ya? Y ahí para hormigón es 2,40. Nosotros calculamos, claro, son 2,10 solamente, porque para el hormigón nosotros ya calculamos este sobrecimiento, por eso se lo separé en el fondo por elemento. Ya calculamos el sobrecimiento. Ustedes van a calcular el pilar, porque acuérdense que en los elementos de hormigón ustedes calculan de acuerdo a elementos libres en el fondo. Entonces, vamos a tener 2,10 y para la cadena vamos a tener, o diga cadena de lo que sea, van a tener los 30 para lo que es el hormigón. Para los largos, ¿qué van a usar? Los mismos largos AF. Y para, porque en el fondo, donde tengan cadena, obviamente. Profe, ¿y el llenado siempre 2,5? ¿O ¿El recubrimiento? sí, o puede Sí, ser? salvo que te lo indique la especificación. Ah, pero que puede sean- ser más. Sí, puede ser más. Y Mínimo- por ejemplo, mínimo los dos. mínimos 2,5. Los elementos que están sumergidos, por ejemplo, también son 4 o 6 centímetros. Entonces ocupamos los 2,40 Sí. de largo para calcular el hormigón del Para el pilar, 2,10. 2,10. Sí, porque Y si, se de ancho. si tú calculas estos 2,40
van a estar tomando la viga. Entonces ustedes tienen que, Sí, la porque hay que viga, ubicar la viga. tienen que ver dónde va viga y calcularla por los mismos largos que usaron para Es lo mismo que ubicar la viga. la viga, es lo mismo que para ubicar el El sobrecimiento. sobrecimiento. Es lo mismo. ¿Sobrecimiento? Tienes que usar, por eso pero tienen que fijarse. Yo no sé si va viga en todos. Si tienes una fundación, lo más probable es que donde mismo está la fundación, usas viga. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Obvio, usar lo mismo para el sobrecimiento. Claro, porque el sobrecimiento también es de 15 por 30. Por lo tanto, las vigas, si tienen vigas por sobre donde van los sobrecimientos, sí, pues están arriba, pero están sobre donde tú tienes fundación, Tiene que tener el mismo ancho. el mismo ancho y el mismo Mismo largo. largo. Usted tiene eso, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Porque aquí no nos dice nada. Vamos a suponer que tenemos vigas en todas estas partes que están indicadas. Y eso es exactamente lo mismo que el sobrecimiento. Y el sobrecimiento tiene exactamente la misma dimensión que la viga. Por lo tanto, es 15. No, en realidad existe que me tenga que cambiar de sala. Gracias a usted, profe, por su tiempo. Por 15. Gracias a usted. No, gracias a usted. Yo creo que esto no es obligación, pues en el fondo el que quiere venir viene, pues si no. O sea, lo que están puestos en la lista debiera ser. Porque yo no estoy en la lista, yo pregunté, ¿puedo ir? Y dijeron, no, los que quieran ir van. Yo dije, dijeron, no, si van a ir, ¿qué van a ir? O sea, de hecho, yo esperaba que la Virginia viniera, porque yo el año pasado le dije, usted va a pasar, pero tiene alta debilidad. No, y uno Sí, en el fondo no sabe. igual uno está súper consciente que muchos pasaron justamente porque son un trabajo de lucha. Nadie pensé que me iban a hacer reforzamiento y dije, lo van a quitar a los leones. De hecho, yo estaba. Pero yo aprendí algo, que la materia de este semestre, que para seguir estudiando el próximo hay que guardarla. Es que después para el final de la carrera vaya a ver lo mismo. Solamente que más No se complicado. me ocurrió yo dije ya, materia pasada, hoy día. Claro, materia pasada, materia aprendida, tendría que ser como. Tendría que ser